Y en el mientras tanto, en los problemas locales, seguimos esperando que en General San Martín haya una revisión integral del gabinete que no cuidó al intendente Fernando Moreira, que es el que termina firmando el decreto y pagando los costos políticos. Pero si el intendente no remueva a todo lo que viene atrás, que le hizo cometer ese error, ya no es problema nuestro, es porque quiere. En La Matanza crece el escándalo relacionado por el supuesto abuso cometido por el intendente Fernando Espinosa en perjuicio de Melody, que después voy a contar alguna historieta particular también de la propia Melody y de su entonces amigovio y también amigo de Espinosa. Pero Eduardo Lalo Creus esta semana incorporó más información a este escándalo que pone en jaque e inmoviliza a buena parte de la política bonaerense vinculadas con Unión por la Patria. Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alejandro Cancelares te saluda. Hola Alejandro, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. No. Aparte del hecho puntual que ya la jueza determinó como presunto abuso sexual, agravado porque también Fernando Espinosa rompió la perimetral que se le había impuesto al querer vigilar, acercarse a la víctima y también aparece una persecución denunciada por la propia Melody. ¿Qué estás viendo vos? ¿Qué estás proponiendo también para que se investigue? Mira, cuando uno accede a la resolución de la jueza, que son 50 y pico de páginas, ve pruebas, declaraciones, testimoniales, descargos, varias herramientas, varios datos que permiten deducir que si se cometió el delito de abuso por el que está procesado el intendente, también se cometieron otros delitos penales, como por ejemplo el abuso de poder, la malversación de fondos públicos, todo lo que hace al encubrimiento, porque el jefe de gabinete de Espinosa habría tenido un rol muy activo posterior al abuso para que esta chica se retracte. ¿Cómo se llama el jefe de gabinete? Claudio Lentini. Entonces, uno ve sí. Lo que podemos leer y escuchar de parte de Melody y de la causa es que el intendente la hizo pasar por empleada municipal con un nombre trucho, que el intendente fue a su domicilio varias veces con sus autos, con sus custodias, que se destinaron recursos públicos, tanto económicos como humanos, en el camino de la comisión de este delito de abuso sexual por el que está procesado. Entonces, ¿por qué decís que se utilizaron recursos humanos y también erario público? Bueno, porque el hecho de que ella haya estado de empleada pero no haya cumplido la función de empleada es que alguien que tiene una tercera intención hacia una joven que necesita trabajar hace uso de los fondos públicos, ¿no? Y hace uso del poder haciéndola trabajar en negro con un nombre ficticio, fraguando aparentemente lo que hace a los registros de personal, bueno, todo lo que le permite hacer el hecho de ser el intendente, de ser el patrón de la estancia, ¿no? Entonces, si un delito se cometió, se cometieron otros 3 o 4 delitos y nosotros por lo mismo nos presentamos en el mismo juzgado con una denuncia penal. Porque la jueza se concentra, como corresponde, en el delito de abuso sexual, pero para probarlo genera toda una serie de investigaciones y de
de procesos que arrojan estos otros delitos colaterales. Pero esas denuncias que vos estás realizando, que las tomó ya la jueza en su investigación, podrían ser de carácter administrativo, que con penas, por supuesto, pero que en definitiva tienen otro carril judicial que tiene que ver con la justicia de la provincia de Buenos Aires. Eso lo tiene que decidir en primera instancia la justicia nacional, donde está procesándose esta causa. Nosotros creemos que es el ámbito donde se puede discutir esto, pero bueno, es una de las tantas decisiones que va a tener que tomar la justicia. Pero claramente es otro delito, o digamos, otros delitos. Este es un delito penal sobre un funcionario público que abusó de su poder, que abusó de los recursos públicos, y lo que hace a su lugar de intendente, ¿no? Que por otro lado, Alejandro, no sería para nada sorprendente, porque nosotros llevamos 20 años de ver la obscenidad de su forma de gobernar, que es básicamente apropiarse de lo público para sus campañas, para su partido, empapelar toda la matanza, gastarse fortuna en comprar y en ensobrar periodistas o medios que no dicen una palabra nunca de nada, ni siquiera en este caso aberrante, y eso evidentemente no sale del bolsillo de todos los matanceros, y te diría que de todos los argentinos, porque La Matanza es un municipio parasitario del Estado argentino, ¿no? Como no ha desarrollado nunca un proyecto para generar empleo, riqueza, independencia, digamos, libertad, entonces todo el tiempo está tirando del saco de los bonaerenses o de los argentinos, ¿no? Esa plata no se puede estar gastando con tantas emergencias, por otro lado, en los intereses del intendente. Te saco del tema estrictamente vinculado con Fernando Espinosa y te vuelco a otro aspecto de tu cotidianeidad, como es el trabajo social. Se ha estado conociendo en los últimos meses denuncias contra las asociaciones, organizaciones sociales que lucraban con la posibilidad de incorporar a las personas a los planes de empleo potenciar, por ejemplo. Y también que se los amenazaba con no brindarle comida a los comedores que ellos tenían a cambio de que no vayan a las marchas. ¿Esto es así de lineal? Mira, nosotros fundamos una ONG hace como 20 años que se llama Identidad Vecinal. Nuestra ONG ayuda a gente que ayuda. Colabora con unos 20 espacios que son comedores, y te puedo asegurar que hay muchísima gente que la rema para poder ayudar al otro y que se vuelve mamá o papá de chicos ajenos con un corazón enorme. Y esto no es una cosa, y otra cosa es que tipos que en nombre de las causas populares, de las grandes banderas de los argentinos, hayan intermediado en esas necesidades, hayan usado a esa gente como tropa, como esclavo, como rehén, para proyectos políticos personales o partidarios, porque te das cuenta que todos los muchachos se volvieron funcionarios, y a la vez que eran funcionarios seguían administrando sus empresas, que eran estas organizaciones, y a la vez tenían un partido político, y a la vez eran candidatos de la misma lista donde iban todos los kirchneristas como un gran tren fantasma. Entonces, hoy te encontrás con que, ¿sabés quién saltó a defender a Espinosa hoy? Luis Delía, con unas declaraciones abominables, hablando de esta chica Melody de una manera asquerosa, denigrante. Entonces, no es casualidad. Los dirigentes sociales se volvieron socios de un sistema que empobreció a la gente, que le quitó libertades a la gente y que los usó una y otra vez, cada vez que no eran gobierno, como si fuera una pistola para amenazar a
a los argentinos que querían ir para otro lado y los usaba de prácticamente de prostitutos políticos cuando eran gobierno. Entonces, el hambre, el frío, eran banderas cuando eran oposición, ¿viste? Sufrían, lloraban, y cuando eran gobierno dejaban a todo el mundo tirado y se la choreaban toda. Esa es la verdad, y estamos viendo nada más que la puntita de ese sistema, que ya está cayendo a nivel nacional, pero que en el conurbano está intacto, totalmente intacto, porque se salvó Kicillof y se salvaron los varones del conurbano, que son la otra cara de ese sistema de la utilización de la necesidad de los recursos públicos y de la construcción del poder sobre esclavos modernos, ¿no? Eduardo, te mando un abrazo grande, no sé por qué te dije Eduardo, más allá que te llames así, si habitualmente te trato de Lalo, te mando un abrazo grande y gracias por estar. Gracias, Alejandro, hasta luego. Eduardo Lalo Creus, dirigente social de Identidad Vecinal de La Matanza, fue concejal, candidato a intendente por Juntos por el Cambio en la última elección, y pone el foco en otras cosas que tienen que ver también con la gestualidad y con la gestión, que es la utilización de los fondos públicos para, en el caso de Espinosa, tener una ventaja para tener una relación. Dicho esto, que sucedió, hay que ver el rol del amigo de Melody, el que le entregó como pasante, el que la entregó como pasante al propio Espinosa, que no podía nombrarla en su gabinete porque le iba a pagar de su bolsillo, así de claro. No iba a armar un expediente para nombrarla. Una propia Melody que además aceptó que ella tenía una página vinculada con los servicios sexuales. ¿Por qué le pongo hincapié al amigo de Espinosa que le propuso a Melody? Porque en La Matanza dicen que los quisieron extorsionar. No sabemos si lo quisieron extorsionar después de que haya ido 3 veces a la casa y Melody le dijo que no, o en ese proceso. Ahora, que es oscuro, que es delictivo, que es innecesario. ¿Por qué digo la palabra innecesario? Porque Marcelo Longobardi utiliza una palabra para sintetizar la corrupción, que es el acostumbramiento, acostumbrarse a, ¿qué es la impunidad? Entonces, como si a Fernando Espinosa le faltaran mujeres a las cuales poder contratar y pedirle otro tipo de servicio. Como a cualquier persona con poder, voy a ser más gráfico y más amplio, le faltaran posibilidades. Ahora, necesitas utilizar la nuestra para hacerlo. ¿En qué cabeza cabe